La hematopoyética, dependiendo del sexo, en pacientes con episodios depresivos mayores, se asocia con intentos de suicidio. Así que adelante, Patricia. Gracias. Bueno, sí, ya veis que el tema es un poco satélite al tema principal de mi tesis, pero bueno, yo hoy lo que os vengo a presentar es un reanálisis o validación en una nueva cohorte de un artículo ya publicado por el grupo, bueno, con el título que es largo, no os lo vuelvo a leer. Vale. Vale, para comenzar, decir que cada año 727.000 personas se quitan la vida y son muchas masas que lo intentan. Destacar que si bien los suicidios pueden ocurrir a cualquier edad, según datos de la OMS, fueron la tercera causa más frecuente de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años a nivel mundial. En concreto, el trastorno depresivo mayor, o MDD por sus siglas en inglés, es el trastorno del estado de ánimo más frecuente en personas con conducta suicida. Y se sabe que un intento previo es el mejor predictor de un posible intento de suicidio posterior. Según datos de la Sociedad Americana de Psiquiatría, y tal y como está recogido en el DSM-5, para diagnosticar a una persona de trastorno depresivo mayor debe presentar al menos 5 de los siguientes síntomas durante por lo menos 2 semanas, siendo imprescindibles un ánimo deprimido, una pérdida de interés o placer, lo que comúnmente se conoce como anedonia, y luego estos pueden ir acompañados de fatiga, insomnio, alteraciones del apetito, dificultad de concentración o ideas suicidas. La causa de la enfermedad es variada, pero bueno, en los últimos años ha cobrado bastante peso la hipótesis inflamatoria. Múltiples artículos han descrito que en pacientes con este trastorno presentan elevados marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Además, otros artículos destacan, ¿no?, que ciertas citocinas y marcadores inflamatorios, ¿no?, los linfocitos TH1, TH17, las mismas interleuquinas que ya os he comentado, afectan en la vía de función de neurotransmisores fundamentales en la patología, como la serotonina, la dopamina o la norepinefrina. Y además, pues contribuyen, ¿no?, a agravar la sintomatología que ya os he presentado: tristeza, dificultad de concentración, ansiedad, incluso ideas suicidas. Otros artículos también han señalado que en pacientes con tentativa suicida presentan alterados el ratio neutrofilo-linfocito y el volumen plaquetario medio. Esto nos hizo pensar que esta patología puede tener un efecto en la hematopoiesis. ¿Y qué es la hematopoiesis? Bueno, yo creo que todos ya tenemos claro qué es, ¿no? Se trata de la producción de todas las células sanguíneas a partir de un progenitor. Si bien es cierto que actualmente no se considera que es un modelo mucho más fluido, en el cual pues, los progenitores ya comienzan a adquirir características del linaje mucho antes y no están tan claros los límites de los progenitores, bueno, este esquema ilustra bastante bien para el propósito de la charla. Destacar que en la hematopoiesis normalmente hay un equilibrio en la producción de los distintos tipos celulares, es decir, megacarecitos, que es la precursora de las plaquetas, neutrófilos, basófilos, linfocitos, etc. Sin embargo, en determinadas condiciones se puede producir un desbalance. Por ejemplo, si se necesita transportar mucho oxígeno o hay una pérdida de sangre o una hemorragia, va a aumentar la producción de eritrocitos y puede ir en detrimento de, por ejemplo, la línea blanca de los leucocitos. ¿Y qué pasa en el contexto de la inflamación? De forma muy general, se produce un aumento de la línea blanca en detrimento de la línea roja. Aquí en concreto os pongo un ejemplo de inflamación intestinal en el que se ve que factores como el interferón gamma o el factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos inducen o inclinan la hematopoiesis hacia una producción mieloide en detrimento de los progenitores eritroides y linfoides. Vale. ¿Y cómo medimos estos cambios en la producción sanguínea en un individuo? Pues principalmente a través del hemograma. El hemograma es una prueba muy sencilla en la cual a partir de una muestra de sangre obtenemos distintos parámetros, incluyendo datos de la línea roja, hematis, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, datos de plaquetas y su tamaño y la fórmula leucocitaria en general, número de leucocitos y ya en concreto neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos. También destacar que estos parámetros se encuentran dentro de un rango de referencia, ¿vale?
¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que alteraciones a nivel individual no se vean porque siguen dentro de este rango de normalidad. Pero bueno, destacar que el hemograma es una prueba sencilla y económica, lo que hace que esté disponible en prácticamente cualquier laboratorio y permite detectar signos tempranos de enfermedades. Por ejemplo, si en un hemograma vemos que hay un descenso de la hemoglobina, esto podría estar indicando un caso de anemia. Si por el contrario vemos los linfocitos elevados, podría estar relacionado con una respuesta del organismo ante una infección, etc. Al final lo que hace es permitir detectar signos tempranos de enfermedad, como una fotografía del estado de salud del individuo. Y es a partir de estos datos del hemograma que en 2020 el grupo publica el artículo que sobre el cual hoy hago el reanálisis, ¿no? De forma muy resumida, se vio que la correlación entre las distintas variables del hemograma estaba alterada en los controles, o sea, en los pacientes con respecto a los controles, y que esta alteración parecía ser mayor en los pacientes con tentativa suicida. Entonces, nuestro objetivo fue revalidar estos datos en una nueva cohorte y también elaborar un modelo matemático que pudiese predecir una tentativa suicida o no. Para ello partimos de una nueva cohorte que juntaba pacientes tanto españoles como franceses y se componía de 719 individuos, 242 hombres y 477 mujeres, divididas en 3 grupos, 259 controles, 104 pacientes con trastorno depresivo sin tentativa suicida y 359 con trastorno depresivo que además presentaban tentativa suicida. Como teníamos pacientes procedentes de países distintos, y si quisimos ver si había algún efecto lote derivado de su origen. Y como se puede ver en este análisis de componentes principales, solapan. Así que nos sentimos seguros de tratarlo como una única cohorte. Por otro lado, si miramos cómo se agrupan o se segregan los grupos en función de a qué condición pertenezcan, ver que hay un gran solapamiento. ¿Por qué se debe esto? Porque todos los datos del hemograma estaban dentro de la normalidad. Es decir, a nivel individual, estos cambios no son notorios, pero al tener una N tan alta, son más pronunciados, ¿vale? Lo que sí que podemos ver es que en el caso de la tentativa suicida, el solapamiento es menor. Y esto coincide con el PCA realizado en el artículo anterior, ¿no? Que se puede ver que aquí, en naranja, los pacientes con tentativa suicida solapan menos. Para los datos que yo os voy a presentar, lo que hice fue equilibrar un poquito la cohorte y para ello seleccioné 240 individuos, 120 hombres y 120 mujeres y 80 individuos en cada grupo de los ya comentados. En concreto, dentro del grupo de tentativa suicida se dividen 40 pacientes en los que el hemograma se midió en la primera semana tras el intento y 40 en los que el hemograma se midió mínimo una semana después. Y bueno, aquí nada, simplemente os muestro que por sexo parece que indican un perfil distinto en hombres que en mujeres. Ya entrando en los datos, se evidencia un aumento en la producción global de leucocitos, que se debe principalmente a un aumento en la producción de linfocitos. Otras líneas celulares, como pueden ser los neutrófilos, están elevadas en algunos pacientes con tentativa suicida, pero bueno, estos no son significativos. Como ya comenté antes, cuando en la médula hay un aumento de una producción celular, se suele compensar con una menor producción de otra. En este caso, si miramos el linaje de células rojas, vemos que el hematocrito, es decir, el volumen sanguíneo que se corresponde a los glóbulos rojos, está disminuido en pacientes con tentativa suicida. Y esto además se ve acompañado de un descenso de hemoglobina. Además, si miramos otros parámetros, como el volumen corpuscular medio, vemos que los eritrocitos en pacientes con tentativa suicida son mucho más grandes, significativamente más grandes. Y bueno, nada, aquí el ancho de distribución de los eritrocitos lo que hace referencia es que al ser más bajo son todos del mismo tamaño. Es decir, se están produciendo eritrocitos del mismo tamaño, pero más grandes. ¿Qué evidencia esto? Un estrés eritropoyético. Si miramos otros compartimentos, por ejemplo, el plaquetario, vemos que en el caso de los pacientes con tentativa suicida hay un descenso significativo del volumen plaquetal medio. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, puede haber muchas opciones. Nosotros planteamos la hipótesis de que en condiciones inflamatorias, porque como todos sabéis, las plaquetas no solo tienen una función hemostásica, sino que también tienen un papel en la inmunidad. Entonces, en condiciones inflamatorias se activan, vesiculan y disminuye su tamaño.
Esta es una hipótesis, ¿eh? Bueno, y además estos datos concuerdan con el análisis previo. Luego aquí os pongo 3 ratios muy usados en clínica, ¿no? El ratio monocito-linfocito, neutrófilo-linfocito y plaqueta-linfocito. En este caso no vemos grandes variaciones porque los pacientes ya tienen los linfocitos elevados. Otros artículos sí que han visto que en los pacientes estos ratios están elevados. Nosotros en esta corte no podemos concluir eso, lo que sí que os puedo decir es que estos datos coinciden con los análisis previos. Es conocido que en función de ser hombre o mujer presentan particularidades en su hemograma. De forma muy general, el rango de hemoglobina en los hombres es más elevado que en mujeres, así como el hematocrito, mientras que el recuento plaquetario es mayor en mujeres que en hombres. Por lo tanto, decidimos realizar el análisis separando los sexos. Aquí, bueno, tampoco quiero agobiaros con gráficas, lo importante es quedarse con que ambos sexos tienen particularidades y perfiles de modulación hematopoietica diferentes que deben ser tenidos en cuenta. Ya finalizando, quisimos elaborar ese modelo predictivo. En este caso utilizamos un modelo Random Forest que falla una de cada 3 veces. Entonces, ¿es suficiente los datos de un hemograma para clasificar a los pacientes? No. Pero quiero destacar que este trabajo es parte de una tesis que va a comenzar dentro de poquito y que probablemente si se complementan estos datos con estudios de interleuquinas o incluso si se pudiese hacer un estudio prospectivo, ¿no? Tomar muestras de un mismo paciente antes, durante, después, pues obtuviesen datos mucho más robustos. A pesar de que no podemos hacer un modelo, lo que sí que podemos concluir es que el trastorno depresivo mayor no solo presenta síntomas psicológicos, sino que se evidencia un perfil hematológico alterado, especialmente en los pacientes con tentativa suicida. Que se observa un estado inflamatorio sistémico con aumento principalmente de linfocitos y en menor medida de otros tipos celulares como los neutrófilos. Que estas alteraciones reflejan principalmente un estrés eritropoyético, una potencial activación plaquetaria, especialmente en los pacientes con tentativas suicidas, y una activación de la respuesta inmune. Y además que existen diferencias importantes en hombres y mujeres en los parámetros hematológicos que han de ser tenidos en cuenta. Nuestro trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con el Grupo de Investigación en Plaquetas y el Grupo de Investigación en Psiquiatría. Y también, agradecer a Philippe Courtet del Hospital de Montpellier por aportar la corte francesa. Con esto ya se acaba. De tiempo, así que la pregunta es posible. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. El análisis de sangre que es la extracción sanguínea que se hace en los pacientes de la cohorte, la distancia hasta la tentativa de suicidio, ¿la tenéis medida un poco a 50? Claro, yo no sé si igual Pilar aquí puede... Perdón. No, el tiempo que pasa desde que se saca la sangre al paciente, al participante de la cohorte hasta la tentativa de suicidio, ¿se tuvo en cuenta o hay forma de tenerlo en cuenta? A ver, tenemos pacientes que tienen depresión mayor y que no han realizado en su vida ninguna tentativa de suicidio. Sí. Otros pacientes que se incluyen porque tienen depresión mayor y han realizado una tentativa de suicidio en los 7 días previos. Entre el día 0, el día 1 normalmente no están para que hagas hacer ninguna evaluación, Claro. pero normalmente el día 2, 3, 7 hay los que están por menos de 7 días, todos son en la semana posterior a la realización de la tentativa, para ver si hay un impacto diferente sobre los parámetros hematológicos, si la tentativa es proximal, o sea, es muy reciente, o los otros es a lo largo de la vida. Entonces, puede ser desde el día 8 hasta todos los años que haya podido pasar. Ahí consideramos que lo más... todos los datos previos ponen de manifiesto que conocemos de alteraciones en relación peritentativa de suicidio, hacen siempre referencia generalmente a marcadores que se obtienen durante los 7 días ulteriores a la tentativa. Por eso marcamos los 7 días como una fecha clave para nosotros, para ver si había algo que tuviera o que nos marcase muy relacionado con la realización de la tentativa. Y nosotros, pues, cuando vayamos. Es a lo largo de la vida. Vale. ¿Por ahí una pregunta?
A ver, entiendo que la relación es bidireccional, ¿no? Quiero decir, alguien que es depresivo, tiene tendencias suicidas, se cuidará peor, por lo tanto desarrollará más inflamación y un desbalance, Claro. pero al revés también. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Claro, puede ser la ¿Tú causa. qué piensas? Hombre, teniendo en cuenta, mi opinión, recordemos que yo no tengo nada que ver con la clínica, teniendo en cuenta que la mayoría de alteraciones se ven en pacientes con tentativa suicida y no sin tentativa suicida, yo creo que la inflamación puede ser como posterior, o sea, un efecto de... ¿Refleja? Sí, es mi opinión, pero yo creo que Pilar está más Bueno, contada. también te podría decir que a nivel clínico los datos que barajamos es que puede haber alteraciones previas, como por ejemplo acontecimientos traumáticos en la primera infancia, que marcan que puede haber una inflamación de bajo grado previa a la aparición de la sintomatología depresiva y también a sintomatología que encontramos en otros trastornos psiquiátricos. La inflamación de bajo grado en el momento actual parece que es algo inespecífico que encontramos en distintos trastornos psiquiátricos. De hecho, cada vez hay más investigación de inflamación periférica de bajo grado a ese nivel, entre otras cosas, porque generalmente son pruebas fáciles de obtener y que si marcasen realmente pues podrían ser muy útiles. Lo que pasa es que estamos viendo que son poco específicos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí se me ocurre si se tienen en cuenta también algunas otras, bueno, algunas patologías que puedan tener el paciente que puedan también incrementar. El tema de conocimientos no Sí. lo hemos barajado en esta corte exacta, pero como dices, parte de una tesis para que se complete mucho más. O sea, que tenéis idea de tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas.